Saludamos a toda la gente que nos ve a través de www.rcr750.com, www.rcr750.com. Allí nos ves completamente en vivo y en directo. También lo puedes hacer en diferido, si el tiempo, el clima lo permite, a través, y con Atel, a través de nuestro canal en YouTube, 750, RCR750, RCR750, así nos puedes buscar, o Radio Caracas Radio, así también nos puedes buscar en YouTube y vernos en diferido. Bueno, varias cosas en el arranque. En primer lugar, me he enterado el día de ayer, bueno, y esto es una noticia muy fresca, realmente, que nuestro estimado siempre compañero, porque aunque ya tiene un ratico que no comparte estos micrófonos, bueno, siempre será un compañero de esta estación, Diego Bautista Urbaneja, acaba de sacar una nueva publicación, acaba de sacar un nuevo libro. Y es un libro con un título bien interesante, Venezuela y sus repúblicas. Se llama el nuevo trabajo, el nuevo libro de don Diego Bautista Urbaneja, a quien le mando un saludo si me está escuchando, le mando un gran abrazo y además me alegro por verle en forma y verle, bueno, haciendo lo de siempre, publicando sobre temas interesantes, publicando sobre investigaciones muy interesantes para quienes estamos involucrados o interesados, mejor dicho, también en los asuntos de la historia y de la política de este país. Venezuela y sus repúblicas. Acaba de salir, no sé si está ya en las librerías, pero me llegó la primicia, de hecho ya tengo hasta la foto de la portada, de Diego Bautista Urbaneja. No veo la editorial, pero es un trabajo que está acabado de salir y supongo que, bueno, pronto ya estará en las principales librerías del país, y hago propicia la ocasión para mandarle un abrazo a nuestro siempre estimado don Diego Bautista Urbaneja, que tantos años estuvo acá al frente de la linterna, ¿no? En Radio Caracas Radio, creo que 20, quizás hasta más de 20. Y me he enterado además que está muy bien, ¿no? Y eso me alegra mucho. Gracias, Diego, por este nuevo trabajo. En segundo término, notas no tan agradables, o bueno, depende de cómo se interpreten, ¿no? Hay gente que quizá le parece agradable. Tenemos necesariamente que comentar la declaración el día de hoy de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos. Entonces es una mujer que tiene braguetada. La general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, que ha hablado, entre otras cosas, me imagino yo, el día de hoy, en la mañana, no, realmente habló ayer. Ayer noche salió la declaración y ha sido noticia desde esta mañana, sobre el caso venezolano, ¿no? Y por supuesto la guerra de Rusia contra Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Pero bueno, ha hablado de Venezuela, que es lo que nos interesa principalmente, no es que no nos interese la guerra, ¿no? Pero hablando de Venezuela, lo cual ya le deja a uno entrever un poco cuál es la visión de política exterior que está teniendo los Estados Unidos ahorita, aunque recuerden que, claro, en Estados Unidos en teoría hay varias visiones de política exterior, porque este es como el complejo militar hablando, ¿no? Este es como el estamento militar hablando, que es muy poderoso en los Estados Unidos. Pero en Estados Unidos también hay un complejo económico, también hay un complejo desde el punto de vista del establishment político, que son los jefes de los partidos, que ya no son como caudillos, ¿no? Allá en Estados Unidos los jefes de los partidos hablan también a través de otras vocerías. Está, por ejemplo, el jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, de la Cámara de Representantes, o sea, que son cosas a atender. Y está, por supuesto, pues el secretario de Estado, que es se supone la voz cantante en política exterior para todo el mundo de los Estados Unidos. Y también hay unos secretarios de asuntos sectorizados. Está el tema de América Latina, está el tema de Europa, está el tema de Asia. Pero esta señora, a título de lo que piensan los militares de los Estados Unidos, es interesante leerla. Y dice cosas como la siguiente. Por supuesto que nos gustaría una solución democrática a todo el problema de Venezuela. No tengo permitido, según la política de los Estados Unidos, hacer ningún tipo de compromiso de militar a militar con ellos, porque nuestro compromiso político está dirigido por diplomáticos de los Estados Unidos en este momento. Es decir, ya lo que está diciendo es que está supeditada al poder civil y que sus declaraciones no pueden ser entendidas como las declaraciones de la política exterior oficial de los Estados Unidos, pero sí lo son en cierta medida, por lo que les acabo de explicar, porque es una confluencia de políticas la que termina diciendo cuál es el mensaje de Estados Unidos hacia el mundo, ¿no? Y esta parte, que es la más larga y la más interesante, dice así: con suerte,
a través de negociaciones o de lo que sea, esto es terrible, se llegará a una solución democrática. Y una vez que se haga, podremos volver a poner en marcha nuestra embajada, la embajada de los Estados Unidos en Caracas. Pero hasta que esas cosas sucedan a nivel estratégico con el presidente y con el Departamento de Estado, yo no puedo hacer nada. Dijo Richardson, que reconoció que en cierta medida los Estados Unidos ha empezado en una fase de relajo a las sanciones que se ha impuesto a personajes relacionados con el chavismo. Bueno, ya saben ustedes, porque esto es toda una sucesión de acontecimientos en la que uno no se puede perder ni una parte. Pierde una parte, pierde la película y pierde la trama. La semana pasada ya había un nuevo adelanto, el tema de las sanciones petroleras, energéticas, y lo que se decía es que, bueno, Chevron va a quedar autorizada para seguir operando en Venezuela, como lo ha venido haciendo, la verdad sea dicha, todos estos meses, simplemente que ha estado más restringida, entiendo hasta ahora Chevron, y se supone que esta ampliación de la licencia, que es la figura que utiliza los Estados Unidos para poder saltarse sus propias sanciones con respecto a varias compañías que tienen como que una exención de esa sanción, que es la figura de la licencia, pasa con el caso Chevron. En esa lista de licencias ha estado también ahora Halliburton, que es una empresa, bueno, gigantesca y con todos los intereses del mundo, que ustedes saben, tiene además intereses con respecto a asuntos de guerra y de armamento y de tropas militares, de ejércitos privados, por decirlo de alguna manera. Y está el caso de la propia Chevron, que no se ha ido de Venezuela, pero que lo que todo el mundo piensa es que apunta hacia un escenario donde Chevron paulatinamente va a ir retomando la actividad que en algún momento se supone tenía en Venezuela. Fundamentalmente faja petrolífera del Orinoco, o sea, empresas mixtas, donde hay capital, por supuesto, del Estado venezolano y capital de los Estados Unidos, de esta empresa, que es una empresa privada. Recuerden que Chevron no es como PDVSA, Chevron no es una empresa estatal. En Estados Unidos el petróleo y la energía son asuntos privados y por eso es que hay varias compañías energéticas. Chevron es una empresa que responde a intereses privados. Lo que pasa es que en Estados Unidos los intereses privados confluyen en el Congreso y confluyen en la política de la administración federal, porque para eso están los cabilderos. Y el gran capital, las decisiones que hay detrás de los partidos políticos de los Estados Unidos están influenciadas fuertemente por las compañías privadas, entre ellas las petroleras. Yo diría que de primeritas, por todo el dinero que mueve la industria energética. Entonces, uno entendería que podrían haber algunas presiones hacia esta administración y probablemente hacia la anterior también las hubo, que fue quien aprobó las sanciones energéticas, la de Donald Trump, para que esas sanciones ya vayan relajándose. Entonces, la declaración de doña Laura Richardson llega después de que conozcamos que sigue teniendo su licencia Chevron y que hay miras a que sea ampliada el rango de acción de Chevron en Venezuela. Yo no creo que restablecido de inmediato hacia lo que en algún momento era, pero con miras hacia allá, ¿no? Entonces, es terrible porque yo quiero retomar apenas una frase del último párrafo que les leí. A través de negociaciones o de lo que sea. Y ese de lo que sea, fíjense cómo cambian las cosas con los tiempos, y lo dice alguien que en algún momento pensó que eso estaba sobre la mesa, como se llegó a decir, ese fue el término que se empleó militarmente y políticamente en ese momento, todas las opciones están sobre la mesa. Ese lo que sea ya no es ese todas las opciones están sobre la mesa de hace 2 o 3 años. En lo que sea estamos hablando básicamente de la ley de la inercia, que ustedes como podrían entender, la ley de la inercia, para no hacer una explicación física demasiado elaborada, es más o menos como Eudomar Santos, como va viniendo, vamos viendo, y bueno, de retruque puede que salgan las cosas por suerte, por azar, y nombra antes de lo que sea negociaciones. O sea, Estados Unidos está, para que nos quede muy claro, y yo que soy muy crítico al proceso de México, Estados Unidos está montado todavía en el barco de las negociaciones en México. Que por cierto, la semana pasada, porque todo esto es una película que tiene unos hilos conductores, la semana pasada se nos vendía con un estruendoso y espeluznante
grito en el cielo la idea de que las conversaciones de México habían sido saboteadas por un sector del chavismo que es un sector radicalizado. Bueno, que a mí me presenten un sector del chavismo que no esté radicalizado, lo quiero conocer. Que a mí me presenten un sector del chavismo potable, que a mí me presenten un sector del chavismo supuestamente salvable en una transición, porque yo hasta ahora lo desconozco. Y bueno, la semana pasada nos decían, oh, las negociaciones han fracasado, van rumbo a fracasar otra vez, porque hay unos extremistas, unos radicales en el chavismo que están torpedeando el esfuerzo de México. ¿Qué esfuerzo? Un carajo, chicos. ¿Qué sectores radicales? Un carajo. O sea, el chavismo es el mismo. El chavismo corresponde, más allá de que haya distintas familias criminales que allí se confluyen y que hay dentro de esas familias criminales hay distintos niveles de compromiso con el crimen, porque al final es lo que los unifica, y la permanencia en el poder, por supuesto, pero permaneces en el poder porque no quieres pagar las consecuencias de ser un criminal. Bueno, hay unos que están más metidos para lo hondo que otros, pero todos están metidos. Y claro, como en todo grupo humano, lo que hay con el chavismo no es una separación entre más decentes, más buenitos y menos buenitos, no. Lo que hay es una separación entre, como todo grupo humano, entre los que, por ejemplo, siendo del ala militar, pues tienen más afinidad con Padrino, otros los que tienen más afinidad, podría decir uno, con no sé, algún otro sector militar, podría ser Remigio Ceballos. Estoy diciendo nombres al azar, no estoy diciendo que Padrino esté divorciado de Ceballos ni nada, pero nombrando dos del alto perfil, ¿no? Ministro de la Defensa, el jefe del CEOFAN, tal. Dentro del sector civil, uno puede decir los que tienen más afinidad con un Jorge Rodríguez, los que tienen más afinidad con un Diosdado Cabello, no porque uno sea mejor que el otro, no, los dos son unos malandros, los cuatro en este caso, acabo de nombrar cuatro. Pero cada familia, por decirlo de alguna manera, tiene una zona de dominio, tiene un entorno de intereses, incluso yo diría que tiene un área geográfica de dominio. Hay unos que están asentados en el centro norte, otros están en Bolívar, otros están hacia la frontera con Colombia. O sea, son zonas de dominio que territorial y desde el punto de vista de negocio se han repartido ellos. Entonces, cuando a mí me vienen con esa cantaleta, que es más o menos la misma que se nos ha aplicado cuando fracasó lo de Dominicana, cuando fracasó lo de Barbados, cuando fracasó lo del Fuerte Tiuna, que mucha gente lo ha olvidado, de Chugo Torrealba dándole la mano a Nicolás Maduro porque se estaban haciendo unos diálogos en el Fuerte Tiuna, cuando fracasaron los diálogos de Miraflores con aquellos gobernadores recién electos y alcaldes, creo que eran, estaba Capriles ahí todavía, en Miraflores, cuando fracasaron los diálogos de la Coordinadora Democrática, en el hotel, era el Four Seasons, ¿no? Creo que era el Four Seasons, se llama así, a mí se me olvidan los nombres de esos hoteles, el que está en la Plaza Altamira, al lado. Cuando todo fracasa, no, que siempre hay un sector del chavismo radical que sabotea, no, que me cuenten otra, por favor. Porque que yo sepa, el movimiento es uno. Y el nivel de compromiso es uno. Solo que, claro, hay gente que está más metida para lo hondo, hay otros que se quedaron en la orilla, pero todos probaron el agua. Todos se mojaron las paticas. Entonces, que me cuenten otra, porque de verdad, que hablar desde la oposición o hablar desde esta acera, que se supone quiere darle explicaciones al país sobre por qué no se avanza, sobre por qué el chavismo está allí, desde una idea, y uno lo lee muchísimo en gente que escribe en Twitter y tal, desde una idea donde es que hay unos extremistas que sabotean, por favor. ¿Eso de qué le revela a uno? Bueno, le revela que al final de cuentas han pasado 20 años y esta gente ni siquiera entiende o no quiere entender o finge que no entiende a el adversario que tiene enfrente que se llama chavismo. Porque nos lo pintan como si, bueno, hay unas manzanas podridas que se echaron a perder en el camino, pero hay otras que todavía están sanitas. Y mire, incluso puede usted escoger, hay manzana verde, hay manzana amarilla y manzana roja, y están sanitas todas, por Dios. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo.
tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, hemos tenido enormes dificultades el día de hoy para contactar con nuestro invitado, traerles como todos los martes un nuevo caso de presos políticos, pero no hay problema porque nosotros, por falta de invitados, no vamos a dejar de hablar de una realidad, que es que en este país, para que, entre otras cosas, los que no entienden que no hay democracia lo entiendan, hay presos políticos. Y en ese sentido, he querido hoy recapitular más o menos en qué estado general están las cosas con respecto a los prisioneros políticos en este país, numérica y cualitativamente, ¿no? Bueno, el último reporte, que apenas fue emitido hace 3, 4 días por el Foro Penal, nos habla de que, por ejemplo, hay 114 presos políticos que ya tienen más de 3 años y que no tienen condena. ¿Qué significa que tienen más de 3 años y no tienen condena? Pues lo que martes a martes nosotros vemos acá, que es que hay procesos supuestamente judiciales que no son tales, es decir, juicios amañados, juicios sin derecho a escoger la defensa, juicios con forjamiento de pruebas, o sea, presentando pruebas que no son, que no corresponden, que no son creíbles, juicios en los que las audiencias se postergan y se postergan y se postergan y el preso allí perdiendo tiempo precioso de su vida y el de sus familiares. Condiciones de reclusión absolutamente deleznables, que ustedes, bueno, cada vez que traemos un caso martes a martes, ustedes lo constatan. Y a fin de cuentas, pues, un enorme vacío institucional, judicial en este país. 114 personas con nombres y apellidos, con familias, hijos, padres, madres, tíos, novias, esposas, tienen 3 o más años presos sin que se haya producido una condena. Es decir, allí se alteraron todos los procesos de juicio, allí se alteraron todos los tiempos, los lapsos procesales, allí se ha incurrido en una absoluta ilegalidad. Tenemos también que hasta este momento, o al menos hasta el 24 de mayo, porque aquí todo cambia de un día para otro, pero para mal siempre, hay 237 presos políticos en total. Y si estamos hablando de que son 114 con esta condición de tener más de 3 años sin condena, bueno, estamos hablando de que
cerca del 50% de estos presos que hay ya tienen más de 3 años, al menos. Esto es así, abuelo de pájaro, como quien dice en criollo, ¿no? De esta cifra de 237 que hay en total presos por motivos políticos, hay 107 civiles y 130 militares en este momento. Es decir, se mantiene la tendencia donde la mayor cantidad de personas que están presas son militares, por razones obvias, o sea, porque Maduro sabe que durante todos estos años, pues, la debilidad en los cuarteles ha sido manifiesta y ha habido muchas críticas desde los cuarteles a cómo se han sobrellevado las cosas de la política durante todos estos años. Claro, allí se ha utilizado, desde mi punto de vista, el mecanismo de la purga militar. La semana pasada, por cierto, teníamos un caso perfecto de esto. La semana pasada hablábamos de un general cuya hija estuvo invitada acá, que todo apuntaba a que este general fue filtrado, fue de alguna manera puesto en el ojo del huracán por el régimen, porque además era un general muy talentoso que siempre ocupó, si no el primero, los primeros lugares dentro de las promociones, los cursos, bueno, la promoción, pues de la Academia Militar, los cursos donde se venía desarrollando su carrera militar, y aparentemente fue un militar muy recto todo el tiempo. Bueno, se pasó de recto para este régimen. Y ahí está preso. Entonces, 130 militares. Bueno, con respecto a la división en cuanto a sexos de las personas que están detenidas, mayoritariamente hombres, hay 222 hombres presos y 15 mujeres, e incluso tenemos un menor de edad preso. Alfredo Romero en este reporte además ha destacado, el último que ha sacado, repito, Foro Penal, ha destacado que están a la espera de que los llamados esfuerzos, estos de diálogo, que aquí parece que se dialoga mucho y que siempre se ha dicho que la primera tarea, asignación puesta en la lista de los diálogos es la liberación de presos políticos, cobre efecto en la realidad, porque no ha cobrado efecto en la realidad. Si ustedes revisan los partes que nosotros eventualmente damos de presos políticos, pero yo les recomiendo que sigan a Foro Penal, nosotros lo hacemos cada martes, pero a veces no hablamos en general de cuántos presos hay. Pero si ustedes revisan las cifras, año a año, más o menos siempre la cifra es la misma, siempre superior a 200 presos, a veces 250, a veces baja un poco 220, pero es como si el régimen tuviese una especie de tabulador, de mínimo, de piso, de número de presos políticos que tiene que mantener para que esta rueda de moler gente, siga dando vueltas, ¿no? Como que les hace falta combustible, y el combustible son los presos. Hay un mínimo siempre, fíjense que la cifra es casi inalterable, siempre es superior a 200, a veces un poco menos de 250, esa es la banda en la que se maneja el régimen. Hemos llegado a momentos, yo lo recuerdo, en el que había 300 presos políticos en este país. Y estamos hablando para que a los desmemoriados se le quite la amnesia de que desde que comenzó esta represión con Chávez en el poder, no ha pasado un año en el que en Venezuela no compartamos la infame realidad de tener presos políticos. Aquí no ha pasado un solo año en el que digamos, oye, no hay ninguno en la cárcel. Y mientras eso siga siendo así, señora jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, mientras eso siga siendo así, por ejemplo, señor Borrell en la Unión Europea, mientras eso siga siendo así, señores presidentes del vecindario de los otros países de Hispanoamérica y sobre todo del sur de América, es dificilísimo que en Venezuela se hable de que aquí está operando una democracia que mal que bien va funcionando. ¿Qué democracia tiene presos políticos? No la conozco, que me la presente. No la conozco, que me la presente. Mire, yo voy a aprovechar de leer los mensajes, porque hay varios mensajes acá, y varios de ellos están preguntando por Daniel. Yo me intuyo que esta gente que está preguntando es porque ayer no estuvieron en el programa. Y ayer les decía que Daniel se va a ausentar unos días, varios días, no voy a decir un par de días, porque en principio son, y creo que es el tiempo, estas 2 semanas, esta semana que está corriendo y la semana próxima. Daniel está teniendo unos compromisos personales impostergables y no va a estar con nosotros en el programa. Me ha dicho que no quiere ni siquiera comprometerse, porque después entonces paso a lo que pasó en algún momento, que bueno, estaba corriendo y entonces no podía llegar, y me dijo, estas 2 semanas no va a ser posible que esté en el programa. Y bueno, me ha tocado en esta oportunidad entonces, bueno, hacer el quite que él hizo durante 3 semanas que yo estuve fuera, porque le tocó 3 semanas solo al pobre, y como dije ayer también, entonces eso lleva a otra cosa, que es que a quienes les disgusta
Cuando Daniel está solo, bueno, ahora van a tener que padecerme, o quizás se van a alegrar, ¿no? Porque no van a tener que padecerme, porque ahora voy a estar yo solo, pero a quienes les disgusta que yo esté solo, bueno, ahora van a tener que padecerme. A veces pasa. Voy a aprovechar de leer un poco más de mensajes acá. Sin embargo, Daniel está muy bien, gracias a Dios. No hay ninguna novedad que valga la pena destacarse, ¿no? Jesús Torres, sigo apoyando a los presos políticos, brindando mis energías de oraciones para que se siga adelante por la vida de los verdugos y secuaces de este sistema chavista. Jorge Castro, es sospechoso de la bolsa de valores con las empresas del Estado. ¿Será que los delincuentes preparan su vida del país y antes lo van a dejar en 4 bloques? Bueno, porque esta tesis de que Venezuela se va a normalizar o de que ya está normalizada y que una eventual entrada de varias empresas en la bolsa de valores, que entiendo nunca se ha parado, la bolsa de valores tiene años, bueno, se paró una época, pero no es que la están reactivando ahorita. Lo que creo que podría ocurrir es que dicen que van a meter más empresas. Esto no es nada nuevo realmente. O sea, y hay gente que cree en eso. Yo tenía un amigo, que le mando saludos si me está escuchando, que él invirtió hace unos años, él tenía un poco de plata metida en la bolsa de valores, y él decía que cuando Venezuela se recuperara, bueno, él iba a recuperar esa plata. Yo no sé realmente si la ha recuperado, la va a recuperar o qué, porque yo desconozco este tema. Yo no estoy metido en ese tema financiero y de momento no creo que me vaya a meter. No le arriendo mucha ganancia a eso, aunque quizá esté cometiendo el peor error de mi vida, porque ustedes saben que en el mundo de las finanzas, comprar barato es lo ideal. Y en un país como Venezuela, que en teoría todavía se puede comprar barato porque todo está en el piso, bueno, es la ley pues de quienes hacen inversiones. Buscar países en crisis para cuando esos países supuestamente repunten, empezar a cobrar la ganancia. Ahora, no lo sé. Saludos a mi pana desde Utah, vale. Aquí está este pana Goye, siempre está pendiente del programa. Marbele Terán dice, por favor, fijen un mensaje. Esto me parece una buena idea. Aquí en el chat de YouTube, ya ahí me parece una buena idea con que Daniel no va a estar lamentablemente por 2 semanas, pero bueno, tiene un compromiso personal que a todos nos surge, ¿no? Carmen Rivero, es un descaro decir que Venezuela se arregló cuando hay tantos presos políticos. Oye, Carmen, excelente comentario. Yo acabo de hablar de una circunstancia que no es normal, así usted quiera normalizar a Venezuela. Así existan los bodegones en los que yo he comprado, así existan, pues, se esté reactivando, incluso se esté reactivando una oferta cultural, cosa que aplaudo porque yo soy consumidor de esta oferta cultural. Por ejemplo, yo no lo voy a negar, porque eso no es nuevo. Venezuela estaba muy mal y todavía ese espacio estaba allí. O sea que yo sé que no está vinculado con ningún tipo de resurgimiento extraño, sino que es una gente que siempre ha estado allí con las actividades del paseo trasnocho. Y el viernes pasado estuve allí, fue la razón por la que no estuve al aire. Daniel tenía un compromiso y tampoco pudo coincidir. Entonces, no estuvimos al aire. Por cierto, no les dije ayer eso, porque no habíamos estado al aire. Pero el viernes pasado me conseguí, porque fui al trasnocho, a una obra de mi querida Marianela Salazar, y me conseguí a Javier Vidal, me conseguí a su esposa Yuli Restifo, a su hijo Jan Vidal, que además escucha este programa, y a varias otras personas. Estaba Alfredo Sánchez, María Mercedes, su esposa, y se lo dije a Jan, que fue con quien hablé, le dije, mira, a mí me encanta que esto esté agarrando cuerpo otra vez, porque hasta cuándo va a estar, a este teatro le cayó doble maldición, le cayó el chavismo y le cayó la pandemia. Que yo sepa, el trasnocho tenía como 2 años, lo habían venido medio reactivando, pero tenía como 2 años fuera de orden, ¿no? Fuera de orden está Daniel, fuera de línea, estaba fuera de servicio. Entonces, yo que tengo años, algunos añitos yendo, me parece extraordinario que lo estén reactivando. Entonces, más allá de que eso exista, de que hay una oferta cultural allí interesante, que siempre ha estado, casi que con las uñas, y ahora está volviendo, y de que ahora haya los bodegones, y de que, bueno, si tú pagas, tú tienes los dólares, echas gasolina y no haces cola, tal, perfecto, ok. Más allá de cualquier eventualidad de esta, seguimos hablando, como decía la amiga acá en el chat, de que estamos hablando de un país que tiene presos políticos. Un país que tiene presos políticos jamás puede ser normal. Y ahí eso te indica que tú no estás viviendo en una democracia. Entonces, esa es una cosa, siempre lo digo porque fue lo primero que dije cuando me tocó presentar aquel evento, siempre lo digo, pero es la misma conclusión a la que yo llegué cuando presenté el evento con Loren Saleh en el Auditorio del Nacional. No es normal que usted tenga un país con presos políticos. Y hasta que no haya cese de presos políticos de las prisiones políticas en Venezuela,
Incluso el argumento de que en Venezuela todo se está arreglando, pues omite gran parte de una realidad que es esta, es que hay presos políticos. Eso lo omiten incluso politólogos que hablan de esto. Ah, claro, ¿por qué? Ah, porque los presos políticos nada más lo llora su mamá, su papá, su esposa, sus hijos. Bueno, no debería ser así. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Como decía la canción de Ismael Rivera, como yo leo los mensajes, traigo de todo. Yo traigo un poquito de todo, ¿no? Entonces aquí traigo un mensaje chévere. Juan Carlos Viloria, tú no disgustas a nadie. Eres el estándar de comparación. Serán 2 semanas de mediocridad, tanto intelectual como de oralidad o lenguaje. Ah, porque yo no sé hablar. ¿Y cómo es la cosa? Soy un mediocre intelectualmente. O el maestro de hablar para atrás y para adelante, sin ser Cantinflas. Mira, huevonote, yo creo que el problema tuyo... que me hagan reír, es que entre otras cosas, casi que todo lo que yo digo la pego. Por ejemplo, nadie, hablando de las elecciones de Colombia, pegó el escenario tanto como lo pegué yo con el caso de Rodolfo Hernández. Entonces me imagino que eso para ti es hablar para atrás y para adelante. Hablar para atrás y para adelante para ti es que yo sostenga una actitud o un comentario frente a los presos políticos que no ha variado en el tiempo en 8 años que tiene esa sección, o 9, ya he perdido la cuenta. Este programa va para 10 años. Hablar para atrás y para adelante es que yo sostenga la actitud que tengo con respecto a la oposición falsaria que he tenido desde el día 1. Y hablar desde atrás para adelante, me imagino que también para ti, es que yo tenga la actitud que tengo con el chavismo, en el que he hablado respecto de él, en los mismos términos, toda la vida. Me imagino yo. Y mi mediocridad intelectual, me imagino que para ti es que no es suficiente que yo a los 34 años, y ya quizá por abandono, más que por otra cosa, siempre lo he dicho, tenga estudios de posgrado, pero bien avanzados en el tema político, que creo que ninguno de mi generación los ha hecho hasta este momento. Yo los cumplí a los 30 años, tengo 4 años que no estudio, lo cual es lamentable, porque eso sí, te tomo el comentario, me he echado a la vagancia. Pero a los 30 años ya yo había hecho cosas que gente a los 60 años no había hecho en este país. Gente que emite opinión sumamente calificada en este país. Entonces, bueno, yo que no tengo ego, pero que tampoco soy pendejo y me voy a dejar que me den por el lomo, te respondo de esta manera. Y bueno, creo que lo mejor que puedes hacer para no amargarte tú y no amargarme a mí, cosa que no consigues, porque yo no me amargo por esto, es escuchar otra cosa. Puedes ir a escuchar a Chuo, puedes ir a escuchar Unión Radio, puedes ir a ver Globovisión, si es que no tienes restricciones de donde estas cableras que sacaron a Globovisión, pégalo por Antena de Bigote y ves Globovisión, porque debe haber gente más competente que yo. Eso es lo único que te digo. Y seguimos con los mensajes. Rómulo Parra. La recuperación de Venezuela está en la diáspora, inclusive para la conformación de un gobierno en el exilio. Pues esto no está tan desacertado. Lo que pasa es que es muy triste leerlo así. Yo creo que también está en Venezuela. Y no es sentimental lo que estoy diciendo. Yo creo que yo conozco gente que está en Venezuela todavía y por decirlo en una sola pieza o en una sola palabra, vale la pena. Gente que quizá no tiene mucho dinero, gente que quizá no tiene grandes apellidos, gente que quizá no ha escalado socialmente demasiado, pero que para mí valen la pena. Porque es gente que tiene una cosa que incluso los grandes economistas que se
que dieron y dieron y dieron por décadas con cuál era lo importante para un país. Y los economistas lo que generalmente estudian son los números macroeconómicos de un país para ver si un país evoluciona o no evoluciona. Hay una variable que esos grandes economistas, la mayoría, hubo un consenso en determinado momento de la historia, creo yo, con el que toparon ellos, que es que más allá de los números macroeconómicos, hay una variable que se llama capital social. Y aunque el capital social está fuertemente resentido en Venezuela, en parte por la diáspora, en parte por lo maleada que está la sociedad venezolana por una serie de antivalores y unas prácticas culturales desacertadas, malandras, a mi entender, lo digo en una sola pieza también, malandras, unas prácticas sociales malandras, que por supuesto son incentivadas del chavismo para abajo. Más allá de eso, y aquí hay que darle un aplauso, yo creo que hay gente que todavía vale la pena y que está inserta dentro de un capital social que eventualmente va a ser importante para un país. ¿Qué es capital social para mí? Hay definiciones sobre eso. Putnam, por ejemplo, el carajo este que dice que yo no... hay un tipo que estudió eso, el capital social. Putnam es uno de los que estudió eso. Lo estudió fundamentalmente a través de una comparativa, hablando de comparativas, entre el norte y el sur de Italia, porque el norte, ahora no recuerdo, sí, el norte es el desarrollado y el sur es el subdesarrollado, siempre, históricamente. Y él topaba con eso. Él creo que Putnam tiene estudios de economía, pero también tiene estudios de ciencias políticas, de historia, tal. Y él decía, porque en el norte el capital social es confianza, es estudio, es tal. Él le dio más que todo por decir, es gente que confía la una en la otra. Y confían la una en la otra porque confían en sus talentos. Bueno, lamentablemente eso está muy resentido en Venezuela. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve. La radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Volvimos, problemas técnicos, pasa de todo, pero aquí estamos, con el mismo cariño y, como dice un gran amigo chileno, el mismo entusiasmo. Les estaba hablando del capital social, para redondear, porque esto no es clase de nada de temas de capital social. Al final de cuentas, este señor que estudió la Italia del Norte y la Italia del Sur, que se llama Putnam, su obra se consigue
Es difícil, pero se consigue en español. Fundamentalmente está en inglés. Ahora se me olvida el título del libro. Creo que se llama Capital Social, ahora que lo pienso. Él dice, más allá de las grandes inversiones, más allá de todo lo que representa la industrialización del norte de Italia y lo que representa el atraso, todo tiene que ver en los niveles de confianza. Y lamentablemente la confianza en Venezuela está muy resentida y no de gratis. O sea, no es que nosotros dejamos de confiar en nosotros porque de un día para otro nos volvimos malos, nos volvimos desconfiados. Nos volvimos desconfiados por el acontecimiento que significó el chavismo, en parte, aunque nosotros hemos heredado trabas históricas, pero el chavismo, al generar un sistema en el que la palabra pierde valor, en el que la viveza criolla, que siempre ha estado allí, quizá desde que llegaron nuestros colonizadores y se consiguieron a los famosos pueblos originarios, siempre ha estado allí en esa mezcla tan bonita y tan admirable que fue el mestizaje, pero fue extremada, fue potenciada durante la época del chavismo para lo malo. La famosa picardía o viveza criolla que también, por cierto, tan excelentemente ha descrito en sus trabajos el sociólogo Axel Capriles. Eso nos llevó a ser desconfiados entre nosotros mismos. ¿Quién confía en prestarle plata a un amigo al día de hoy? Lo primero que tú piensas es que no te la va a pagar. ¿Quién confía en el valor de la palabra de decir, sí, el viernes a las 5 de la tarde yo voy a estar allí, espérame que yo voy a estar allí? Lo primero que uno dice cuando dice a las 5 voy a estar allí o yo te llamo, cuando te dicen el yo te llamo, saben es que no van a estar allí. Eso es una costumbre que se ha venezolanizado. Y así es más, pues, cualquier tipo de acuerdo, cualquier tipo de transacción, no solo económica, que tú tengas que hacer con tu contraparte en el mundo social. Este señor, el señor Putnam, dijo, en el norte de Italia los niveles de confianza son muy altos. Y ahí está el éxito. Pero esos niveles de confianza altos tienen que ver también probablemente con un nivel de cultura y de educación que va aparejado a esos niveles de confianza. Porque si usted no tiene cultura, no importa que usted sea muy pobre, la cultura no tiene que ver con la cartera y la educación tampoco. Si usted es educado y usted es culto, usted entiende el valor de la palabra y usted entiende el valor del compromiso y usted entiende el significado de la responsabilidad. No para con usted solamente, sino que usted sabe que su responsabilidad compromete a terceros actores dentro de la sociedad. Bueno, ese es el resumen de Putnam. Entonces, por lo que esta larga disertación, porque alguien me decía, solo los que están afuera. No, es que afuera lamentablemente sí, hay mucha gente. Pero yo dentro, y lo digo porque comparto, en los ratos que todavía puedo, queda mucha gente que para mí se sintetiza en una sola pieza. Vale la pena. Lamentablemente las circunstancias no son las mejores. Ojalá algún día sean buenas, ¿no? Entonces, eso a propósito del solo los que están afuera, no, los que están afuera y varios de los que estamos adentro también. Gleiny González, yo creo que Venezuela estaba podrida en un sector clave de toda la vida, la política y los valores. Ejemplos, programas como Tropa de Vacaciones. Bueno, a mí no me gustaba Tropa de Vacaciones, déjeme decirlo, que era un programa de RCTV, hay que decirlo, pero RCTV tenía programas muy buenos, pero tenía Tropa de Vacaciones, que a mí no me gustaba, efectivamente. Yo no sé si yo era un niño nerd, probablemente es lo más probable, pero yo no era fan de Tropa de Vacaciones. Muchos de mis primos sí, y muchos de mis amigos sí, yo no. Saludos a Tamaris López, que está por acá también, a Luis Duarte, a Iris Muchacho, a Alejandro Álvarez, que dice, desde que salí de Venezuela me enseñaron en esta sociedad que la impuntualidad es una falta de respeto y una falta de educación. Sí, además, Alejandro, porque hay una cosa que es una realidad fuera de Venezuela, que es que como literalmente el tiempo es dinero. O sea, eso yo más o menos lo sabía, pero como yo tenía tanto tiempo que no salía de Venezuela, tenía unos 8 años que no salía de Venezuela, 7 años, yo no recordaba que realmente el tiempo es dinero. Y como el tiempo es dinero en otras sociedades, y como usted para hacer dinero difícilmente lo va a hacer usted solo, y usted necesita terceros actores. Si usted es un comunicador, usted trabaja, puede que trabaje en su canal, por ejemplo, de YouTube, como ocurre con el canal de RCR, o no, o usted esté todavía en los medios convencionales. Usted trabaja en una planta televisiva o en una emisora de radio.
usted tiene que cumplir unos compromisos donde hay un operador de radio, donde hay un productor, donde hay gente que está encargada de las redes sociales. Si está en una planta televisiva hay camarógrafo, hay guionistas, hay el que tiene el prompter. O sea, como usted no va a poder hacer dinero usted solo, usted tiene que honrar eso de que el tiempo es dinero, porque es dinero para usted, es dinero para todos. Entonces, yo ahorita que estuve en los Estados Unidos, y topé con eso con uno de los amigos donde yo me quedé, estaba con su familia, su esposa y su hija. Y él me dice, mira, aquí un minuto que tú pierdas es dinero que tú estás perdiendo, por unas diligencias que yo tenía que hacer. Me dijo, no, vamos hoy mismo y vamos de aquí para allá, y eso era una corredera. Claro, esto tiene una contraparte, que son sociedades, yo diría, yo no voy a hacer un tratado de esto, ¿no? Pero yo diría que son sociedades monetizadas absolutamente, o sea, son sociedades donde el estrés, la corredera, son absurdamente infernales. O sea, la gente vive para correr, porque si llega un minuto tarde es un drama, porque tiene que llegar, porque si no perdió el día. Perder un día, Dios mío, perder un día es perder muchísimo. Cada hora vale. Además, sociedades donde no se paga por mensual ni quincenal, sociedades donde se paga por hora. Es decir, usted trabajó las horas, se le paga la hora, y la hora es pagar todo lo que acarrea estar en ese país. Por ejemplo, los Estados Unidos. Sé que en España es igual, probablemente en Colombia es igual. Eso se perdió un poco en Venezuela, lamentablemente. El chavismo creó además un entendido social en el que si usted trabajaba o no trabajaba, más o menos lo mismo. Ojo, y hay gente que por su propia vocación de trabajo nunca ha dejado de trabajar en Venezuela. O sea, siempre han estado trabajando, independientemente que eso fue lo que por diseño el chavismo creó. Pero esa era la verdad. O sea, hasta hace nada, y todavía lo sigue siendo en algunos casos. Gente que, bueno, le echa pichón, pero yo me quito el sombrero. Y los salarios son de hambre y la pasan muy mal. ¿Qué varía en que vayan a cumplir una jornada laboral o que no la cumplan y terminen dependiendo nada más de lo que da el Estado? Pues muy poco. Eso variará en décimas. No es como en los Estados Unidos, donde si tú, como decía el dicho aquel del partido de Gómez, si usted no trabaja, no come. En Venezuela, si trabajas, no comes, y si no trabajas, pues quizá tampoco comes, o tengas que comer nada más del CLAP, lo cual es muy comprometido, lo cual es muy apremiante. Entonces, ese es el problema. El problema es que esta sociedad se ha relajado a unos niveles en la que yo no digo, oye, no que seamos una sociedad monetizada absolutamente. Yo soy un defensor de los mercados libres, de la propiedad privada. Ustedes saben que yo soy un defensor de la derecha, sobre todo económica y política cada vez más, ¿no? Pero oye, tampoco ser una sociedad de postrados. ¿Para dónde va una sociedad donde la gente le pierde el valor al esfuerzo, donde trabajar pierde valor? A nada, porque eso te anula al individuo, y anular al individuo es convertir al pueblo, como lo llaman estos gobiernos, en una masa amorfa que solo depende del Estado, del papá Estado, que me va a dar. ¿Para qué voy a trabajar? Si al final de mes mi cuenta más o menos va a ser igual. Ahora, qué sabroso trabajar y ver la cuenta llena de ceros, ¿verdad? Ojalá. Más mensajes. Rómulo Parra. La diáspora no está contaminada y puede convocar a todos los venezolanos para elegir un gobierno en el exilio que goce de legitimidad. Bueno, Rómulo, claro, aquí hay altos niveles de contaminación, pero hasta en los altos niveles de contaminación hay excepciones. Te lo digo yo que estoy acá. Por eso es que a mí me cuesta, y yo entiendo a la gente que está afuera, pero a mí me cuesta, conmigo no cuenten para esa. O sea, yo no voy a venir con un chabonismo ridículo acá, porque yo creo que describir el panorama venezolano con crudeza, yo lo trato de hacer lo mejor que puedo. Pero conmigo no cuenten tampoco para marcar la línea amarilla del metro con los que están afuera y los que están adentro. Porque hay gente que ha caído en eso. Yo no he caído nunca en eso. Ángela Freites. El tiempo será dinero, pero vivir así no va. Demasiado estrés. Bueno, pero tampoco demasiado relajado. Creo que la vida es un balance, ¿no? Salvador Hernández, con respecto a la puntualidad, mis suegros, que en paz descansen, eran noruegos y para ellos la puntualidad era parte de la cultura, tanto así que eran invitados para eventos sociales y llegaban 30 minutos antes. Bueno, hay famosos dichos, ¿no? Con eso de puntualidad inglesa, los ingleses son muy puntuales. Reini González dice, es un país distorsionado a todo nivel y da vergüenza. Iris Muchacho, gracias por informar de la situación de Daniel Lara, no hay de qué.
María Matsei dice, esa es la esencia del comunismo, odiar a la gerencia, los méritos, el tiempo. Y con este mensaje, lamentablemente, les anuncio que se nos ha acabado, por cierto, el tiempo el día de hoy. Pero nosotros, la buena noticia es que mañana volvemos. Aquel no. Aquel está difícil. Y Daniel, eventualmente, también vuelve. Pero aquel no. Aquel la tiene complicadísima. Yo diría que imposible. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Les agradecemos que hayan estado allí y les pedimos que por favor nos acompañen mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750